Muy buenas tardes. Bienvenidas nuevamente, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Que vamos a ver y checar los temas en cuanto a la materia de contabilidad. No sé si hay alguna duda en cuanto a cuentas, si realmente ya hayan checado algunas cuestiones de la información, igual que como la materia anterior que ya les compartí en Classroom. Si tienen alguna duda en cuestión de cuentas, obviamente los procedimientos de las cuentas. Ahorita estamos viendo un poquito en la cuestión de teoría y como quiera les voy a compartir en esta semana. El día de mañana les voy a compartir unos ejercicios para que ustedes vayan también familiarizándose un poquito más con las cuentas, pero es importante también la cuestión de la teoría, porque pues de ahí es como ustedes van a ir deslindando qué cuentas utilizar, cuándo es un cargo, cuándo es un abono en determinados momentos, y también pues cómo es la cuestión de cuentas T o cuándo tienen que cargar o abonar en determinadas situaciones también. De hecho, en la clase, en la sesión anterior, obviamente hace 8 días, vimos un poquito de lo que era contabilidad, los fines de la contabilidad y también vimos la clasificación también de las cuentas. Estuvimos viendo la cuestión de activo, de pasivo y algunas cuentas de activo y las cuentas de pasivo también. Es lo que vamos a retomar ese tema, lo vamos a retomar ahorita en unos minutos más. Pues no sé si tengan alguna duda en cuestión a la información. No, yo no tengo hasta ahorita ninguna duda, gracias. Gracias, Jocelyn. Ok, entonces vamos a continuar viendo la información que tenemos pendientes. Como les comentaba, en la sesión anterior, hace 8 días, obviamente vimos varios aspectos importantes dentro de la contabilidad. Definimos contador, la cuestión de activo, la cuestión de pasivo, que era un capital, la clasificación del capital también. Vimos algunas cuentas muy generalmente así de activo y también vimos cuentas de pasivo. Vimos la definición de cada una de las cuentas del activo, a qué se refiere, cuál es la descripción de cada una de esas cuentas, caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, IVA acreditable, pagos anticipados, anticipos a proveedores, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, equipo de reparto, maquinaria, depósitos en garantía, acciones y valores. Y también vimos algunas cuentas de pasivo, como proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, IVA por pagar, anticipo a proveedores, cobros anticipados, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, obviamente, tanto el activo como el pasivo tienen su clasificación, obviamente, de acuerdo al grado de disponibilidad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esa situación. Entonces les decía, vamos a ver la clasificación de activo y la de pasivo. La clasificación del activo normalmente es activo circulante, fijo y diferido. Hay muchos normalmente que obviamente contemplan la parte de intangible. No es muy inusual. Obviamente esa cuestión manejable no se considera mucho. Entonces vamos a estar manejando la cuestión de circulante, fijo y diferido. Nos dice que el activo circulante, ¿a qué se refiere? Dice bienes y derechos que están en rotación o movimiento constante y de fácil conversión en dinero en efectivo, como por ejemplo caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, IVA acreditable, pagos anticipados y anticipo a proveedores. Entonces, esa es la clasificación del activo. Obviamente tenemos cuentas, como vimos anteriormente, muchas cuentas dentro de activo,
muchas cuentas dentro de activo y a su vez esas cuentas dentro de activo, pues ya vimos que la primera es activo circulante y ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿qué cuenta pongo primero, qué después en determinado momento, qué cuenta va primero y qué cuenta va subsecuentemente? Pues de acuerdo al grado de disponibilidad, de acuerdo a la cuestión que podamos hacer más rápido, transformar en este caso en efectivo. Por eso va primero caja. Pues, ¿qué es lo más rápido en efectivo? Pues el mismo efectivo, por eso es caja. Después obviamente vienen los bancos, porque pues obviamente son transacciones de cuentas que tenemos, de que tienen las empresas, y obviamente pues simplemente rápido ya está el dinero, no está en efectivo, no está palpable automáticamente en una caja en la empresa directamente, pero pues sí podemos hacer una transacción muy rápidamente. Otra de las cuestiones es mercancías, pues automáticamente al vender una mercancía recuperamos capital, recuperamos dinero, por eso está en tercera denominación en esa escala. Después vienen los clientes, obviamente. Vimos anteriormente cuándo es clientes, cuándo se considera clientes, obviamente cuando vendemos mercancías a crédito y que sean mercancías obviamente que tengan que ver con el giro al que se está enfocando que desarrolla la empresa. Después tenemos documentos por cobrar, pagarés, letras de cambio, etcétera, etcétera, que tengamos a nuestro favor. Tenemos deudores diversos, que a esa cuenta la pueden confundir, les mencionaba anteriormente, con la cuestión de clientes. Entonces puede que tengamos un deudor, que obviamente deudor porque vendimos cierta cuestión, a lo mejor algún bien, y no lo va a pagar a crédito. Entonces ahí entra la cuestión de deudores diversos. Ahí entra, se contemplan toda índole que no sea la mercancía o el giro, la venta del giro, venta de mercancía del giro a que está enfocada la empresa. Pues si la empresa vende zapatos y vende a crédito un mueble, que de los que obviamente tiene ya en desuso, pues obviamente ahí entraría la cuenta de deudores diversos, no entraría la cuenta de clientes. Entonces ahí es la diferencia y puede surgir en esa cuestión la confusión. Entonces todo lo que no sea mercancía directamente del giro de la empresa y a crédito entraría como deudores diversos. Y mercancía a crédito directamente del giro de la empresa entre clientes. Obviamente si vendemos en efectivo es caja, si vendemos con un cheque o una transferencia pues es bancos y etcétera, etcétera. Entonces así es la denominación de las cuentas. También tenemos cuenta de IVA acreditable, pagos anticipados y anticipos a proveedores. Estas son cuentas de activo circulante. También tenemos la clasificación de activo fijo, que son bienes y derechos que tienen cierta permanencia o fijeza adquiridos con el propósito de usarlos y no de venderlos. Por ejemplo, los terrenos, los edificios, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, equipo de reparto, maquinaria, depósitos en garantía, acciones y valores y documentos por cobrar a largo plazo. Entonces, son cuestiones, como dice, cierta permanencia o fijeza. O sea, no los vamos a vender muy rápidamente. Vamos a durar, obviamente, los vamos a mantener mientras tenga vida útil. Tanto, obviamente, pues los terrenos, edificios, pero más el mobiliario, el equipo de cómputo, el equipo de reparto. Pues esos mientras dure, tengan vida útil y sigan durando, pues obviamente los van a mantener. Hay empresas que pues una vez ponemos el ejemplo de una flotilla de automóviles que traían la cuestión de equipo de reparto, una vez que cumplen obviamente pues su vida útil, pues muchas empresas los venden, empiezan o los subastan en determinado momento, a lo mejor en los mismos empleados, o simplemente lo sacan a la venta el equipo de reparto. ¿Por qué? Porque les es más caro seguir manteniéndolos después de cierto tiempo, porque les va a seguir incrementando el costo de mantenimiento, de piezas, etcétera, etcétera. Entonces les es más beneficio comprar un automóvil nuevo, que no se le va a invertir hasta a lo mejor entre unos 4 años, 3 años, algo mínimo,
y ya después pues va a cumplir su vida utilitaria. Igual el equipo de cómputo, etcétera, etcétera. Tenemos una clasificación muy poco usada realmente, que son el activo intangible. Dice que son bienes y derechos que no pueden verse o tocarse físicamente, pero que tienen un valor. Por ejemplo, las patentes y marcas y créditos mercantiles. Esto obviamente se utiliza dependiendo del giro de la empresa. Obviamente hay cuestiones de patentes o marcas que a lo mejor lo están utilizando otros usuarios, otras compañías, y por ende tienen que pagar una redituabilidad al creador o al dueño de la patente o al dueño de la marca también. Entonces, por eso se le considera un activo. Y es un activo intangible porque es a lo mejor no podemos tocar la patente o la marca, pero existe, está registrada. Entonces, por eso, por esa reciprocidad, recibimos una es remunerable en esta cuestión, una remuneración, y por obvias razones, pues es una entrada de dinero, es un activo también. Los créditos mercantiles, pues obviamente también. Si de algún determinado momento otorgamos algún tipo de crédito, pues obviamente a lo mejor estamos cobrando un interés. Tenemos también el activo diferido. Esta sí se utiliza con normalidad. Dice, son gastos pagados por anticipado, por los que se espera recibir un servicio aprovechable posteriormente. Como por ejemplo de ellos son gastos de organización, gastos de instalación, gastos en la cuestión de papelería y útiles, publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado. Ustedes dirán, pero gastamos en determinado momento por ese obviamente pues, considera un gasto, sí, pero por ejemplo papelería y útiles, obviamente compramos, entró obviamente a la empresa, es una entrada en cuestión de que tenemos a lo mejor lápices, hojas, borradores, correctores, marcadores, etcétera, 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 dependiendo del giro de la empresa. Ahí está. Entonces, ¿por qué es diferido? Porque a lo mejor en su momento no lo vamos a consumir de tajo, no lo vamos a consumir luego, luego. Se va a ir diferiendo en este sentido, obviamente conforme pase el tiempo, conforme al uso que se le vaya otorgando. Igualmente la publicidad es un activo diferido porque pues obviamente desembolsamos, a lo mejor pagamos una campaña publicitaria o pagamos banners, etcétera, etcétera, pero es un activo. ¿Por qué? Porque de eso vamos a sacar un provecho, vamos a sacar a lo mejor la atracción de clientes. Entonces se va difiriendo. Si contratamos a lo mejor la cuestión de un anuncio publicitario en la televisión, pues vamos a desembolsar, a lo mejor firmamos por un mes, cada día a las 8 de la noche va a estar pasando, entonces se va a ir difiriendo en este sentido. Cada día a las 8 de la noche es como va mermando ese activo que tenemos. Entonces por eso es diferido, se difieren dependiendo del uso que se le vaya dando a cada uno de estas cuentas. Le decía, gastos de organización, gastos de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es en cuanto a la clasificación del activo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicas, o algo que quieran aportar al tema, refiriéndonos obviamente a las cuentas y a la clasificación primero del activo. Ahorita vamos a ver las cuestiones de pasivo. ¿No tienen ninguna duda, ningún comentario respecto a las clasificaciones? Yo no, gracias, sí entendí. No, profe, ninguno. Ok, muchas gracias. De hecho, normalmente aquí en esta cuestión, al momento de hacer asientos contables, no utilizamos tanto la clasificación. La clasificación la utilizamos más que nada cuando hacemos un balance general. Es cuando tienen un orden cada una de las cuentas. Obviamente, les decía, la jerarquía es por el grado de disponibilidad y se ve más enfatizado en la cuestión del balance general. En los asientos normalmente no se ve esta cuestión. Los asientos van a depender de la descripción o la actividad que realizó la empresa pues durante las horas hábiles o durante las horas laborables
es donde vamos a ver y vamos a interpretar de acuerdo a la descripción qué cuentas vamos a estar utilizando. Ok, entonces vamos a ver la clasificación del pasivo. Obviamente se clasifica en circulante, en fijo y en diferido. Es igual, exactamente igual, muy similar a la cuestión del activo. Dentro del pasivo circulante nos dice que son las deudas y obligaciones que venzan en un plazo menor de un año. Entonces, ¿por qué? Porque si son mayores a un año, ahorita vamos a ver en qué clasificación del pasivo entran. Entonces, el pasivo circulante, deudas y obligaciones que venzan en un plazo menor de un año. Tenemos como primer cuenta de pasivo y pasivo circulante, proveedores, documentos por pagar, después acreedores diversos, IVA por pagar, anticipo de clientes, cobros anticipados, impuestos por pagar, gastos acumulados por pagar y pasivos estimados. Hay muchas cuentas, o sea, aquí yo les estoy manejando la diversidad de cuentas que existen, pero no todas son muy utilizadas. Las más utilizadas realmente son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, IVA por pagar, anticipo de clientes, cobros, impuestos por pagar, gastos acumulados es muy inusual que se utilice y pasivos estimados también. Todas las demás por lo regular sí se utilizan muy esporádicamente. La mayor es proveedores, es de las que más se llega a utilizar de acuerdo a las actividades comerciales de una empresa. La siguiente clasificación dentro del pasivo es el pasivo fijo. Nos dice que son deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año a partir de la fecha del balance. Entonces, el circulante es menor de un año. El fijo es mayor a un año a partir de la fecha del balance. Entonces, como ejemplo de esas cuentas que entran en esta clasificación, tenemos hipotecas por pagar y documentos por pagar a largo plazo. Entonces, tienen que ser, obviamente ahí les va a marcar la diferencia, porque también tenemos documentos por pagar en el pasivo circulante. Aquí en esta cuestión son documentos por pagar a largo plazo porque son con vencimiento mayor a un año. Obviamente debemos de considerar la cuestión de la fecha del balance. Y por último, dentro de la clasificación del pasivo tenemos el diferido. Nos dice que son cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles en utilidades conforme pasa el tiempo. Por eso es diferido. Esas, obviamente, tenemos esa obligación y se va a ir consumiendo conforme el paso del tiempo, igual que el activo diferido también. Se va a ir utilizando el activo diferido conforme pasa el tiempo y aquí pasa exactamente lo contrario. Y como ejemplo de esas cuentas que obviamente caen en esta clasificación son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado también. Ok, hasta aquí es la cuestión de la parte de clasificación de cuentas, un poquito de la clasificación del activo, del pasivo también, cuentas que normalmente más se utilizan. Y ahorita vamos a pasar a lo que son los estados de resultados y uno de ellos es el balance general. Vamos a ver la cuestión de definir qué es un balance general, personas que les interesa la información financiera, porque pues obviamente no simplemente es el hecho pues, de hacer reportes o sacar números, sacar documentos, sino es que es muy importante también interpretar esa situación financiera, interpretar la información que nos están arrojando dichos estados de resultados también. Vamos a ver la cuestión de datos, balance en forma de reporte y balance en forma de cuenta, que es como se dictamina actualmente todavía el balance. Hay dos cuestiones. Nos dictaminan lo mismo, pero simplemente es para visibilidad muchas veces, y en una sacamos alguna diferencia entre capital, sacamos el capital contable
y la otra obviamente vamos a sacar otra diferencia que ahorita a continuación lo vamos a estar manejando. ¿Qué es un balance? Un balance nos dice que es un documento contable que presenta la situación financiera de un negocio o a una fecha determinada. Entonces, mediante un balance, obviamente, podemos ver la situación financiera de la empresa, podemos ver cuál es la cuestión de los activos, cuál es la cuestión de los activos circulantes, porque ahí se desglosa y obviamente va en orden, la cuestión de terrenos, de edificios, cuánto tenemos en proporción, cuánto estamos teniendo. Es muy importante porque podemos comparar años versus años, cómo estamos y cómo hemos avanzado, o en determinado momento, cómo si tenemos algunas pérdidas también, y tomar decisiones obviamente oportunas para detectar las desviaciones y poder implementar estrategias para seguir creciendo como empresa. Entonces, obviamente es a una fecha determinada, lo pueden solicitar, puede ser a un año, 6 meses, lo pueden solicitar aquí la cuestión de los accionistas, obviamente que son los que les interesa la información financiera para ver si está realmente la empresa siendo rentable y si les está dando a ganar capital, si está sacando utilidad en ese aspecto, y pues obviamente va a representar es el mejor estado de resultados que nos representa en forma general en qué condiciones está nuestra empresa. ¿A qué personas les interesa la situación financiera de una empresa? Dicen, pues, ¿para qué? ¿A qué les interesará? ¿O para qué? ¿O qué? Obviamente, pues hay a muchas personas que les interesa la situación financiera de una empresa. Primero, antes que nada, pues a los mismos propietarios, a los socios o a los accionistas, porque pues, están cuidando su capital, ellos invirtieron un capital y necesitan tener una utilidad, una redituabilidad de dicha empresa, que la empresa esté generando dinero. Al Estado, obviamente al gobierno. ¿Por qué al gobierno? Pues porque obviamente, por obvias razones, si tenemos una empresa establecida, legalmente establecida, pues tenemos que darla de alta ante la Secretaría de Hacienda, entonces para pagar impuestos. Entonces al Estado le interesa que nosotros como personas tanto físicas como morales estemos dados de alta en una situación fiscal y obviamente cubrir con nuestras obligaciones. Entonces, dependiendo a la cuestión de los ingresos de una empresa, pues obviamente eso también tiene que ver mucho en esa cuestión de las declaraciones de la misma, los gastos, los ingresos e ingresos, qué materias primas estamos utilizando para hacer negocios, cuánto estamos gastando, obviamente el personal que tenemos a nuestro cargo también, que estamos contratando, etcétera, etcétera. Entonces, al Estado le es beneficioso esa información, más que nada por el pago de impuestos. Otras cosas vienen quedando un poquito a segundo término. El objetivo primordial del Estado es que paguemos impuestos como empresa. Y a otra de las personas que les interesa la situación financiera es a los acreedores, porque pues obviamente tenemos proveedores y tenemos acreedores. En determinado momento utilizamos materia prima, a lo mejor a crédito, y pues no nos van a brindar un crédito tan fácil si realmente nuestra situación financiera da mucho de qué desear, no es la más viable, digamos, en su determinado momento. Pues nadie nos va a querer vender o nadie nos va a querer prestar a lo mejor para alguna inversión. Entonces a ellos les interesa realmente la información. ¿A quiénes más les puede interesar? A los mismos clientes les puede interesar también en determinado momento la situación financiera de una empresa, a los empleados también, porque pues ellos trabajan en dicha empresa, están obviamente obteniendo un sueldo en base a una redituabilidad de su trabajo. Entonces les interesa si la empresa está bien, si no está cayendo en desorden, si no tiene pérdidas, porque pues obviamente tenemos algunos derechos como empleados, como es el aguinaldo y el reparto de utilidades también. Hay otros factores a lo mejor que entran secundarios como los fondos de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, pues a los empleados también les interesa porque también es redituabilidad por parte de ellos. Aparte de su sueldo, pues las demás cuestiones, como ya se los he comentado. Pues obviamente les decía a los consumidores porque
¿De qué nos sirve realmente tener una empresa si no la tenemos, a lo mejor no tenemos el suficiente capital para invertir, para dar una mayor variabilidad de mercancías? Si no tenemos mucha mercancía, mucha disponibilidad, pues obviamente vamos a claudicar en ese aspecto. Se va a llevar los clientes, pues la empresa que tenga mayor diversidad. Obviamente que pues, los consumidores quieren disponibilidad de productos. Entonces, en determinado momento, pues también tanto al personal de la empresa como a los consumidores les interesa la situación financiera de la empresa. ¿Cómo se compone? ¿Qué datos lleva el balance general? Primero, obviamente, lleva el encabezado, que es nombre de la empresa o propietario, indicación de que se trata un balance y fecha de promulgación. Por ejemplo, Abarrotes el Totito, SADCB, balance general del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Así es como va especificado la cuestión del encabezado. Después viene el cuerpo. Nos dice es el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de activo. Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas del pasivo. Importe del capital contable. Obviamente va a depender de si es en un balance general en forma de cuenta o forma de reporte. Aquí en esta cuestión nos dice nombre y valor detallado de cada una de las cuentas. Por ejemplo, caja y la cantidad de caja. Banco, la cantidad que tenemos en banco. Mercancías, la cantidad que tenemos en mercancías, así sucesivamente. Y obviamente lleva también la clasificación. Entonces empezamos con activo, luego activo circulante. Si tenemos caja, le ponemos caja como número 1, después bancos, etcétera, etcétera. Sacamos un total que va a denominar total de activo circulante y después pasamos a activo fijo. Ponemos todas las cuentas que obviamente tenga la empresa. No vamos a poner todas las cuentas que nos brinda la contabilidad, no, sino que todas las cuentas que tengamos la empresa. Si tenemos terreno, si tenemos edificio, cuánto vale el edificio, mobiliario y equipo, etcétera, 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 etcétera. Obviamente en el orden correspondiente al que ya hemos visto de acuerdo al grado de disponibilidad. Entonces, y después obviamente viene el pasivo igual, pasivo circulante, las cuentas, total de pasivo circulante, después el pasivo fijo, las cuentas que ingresen, total de pasivo fijo, pasivo diferido, obviamente las cuentas, total de pasivo diferido. Al final, obviamente de esas, normalmente se realiza en 3 columnas. Al finalizar en otra columna, sacamos los totales del activo y sacamos los totales del pasivo. Entonces nos dice, para sacar la fórmula para sacar el capital contable es activo menos pasivo, que es lo que va a determinar. Obviamente el total del activo menos el total del pasivo nos va a dar igual al capital contable, por eso viene el capital contable dentro del cuerpo también del balance general. Después vienen las firmas, obviamente. Vienen las firmas del contador, obviamente que está dando, pues se puede decir, fe y legalidad de esa cuestión, y subsecuentemente pues la firma del propietario también. Entonces deben de ir tanto la firma del contador como la firma del propietario en determinado momento. Y obviamente ustedes como contadores, como contadores, en este caso los contadores son los que firman en esta cuestión, son los que firman los estados de resultados. Uno como administrador muchas veces no está facultado para firmar esa cuestión. Sí podemos los administradores llevar en cierto sentido la contabilidad, pero un contador es el que debe de firmar, es el que está certificado para firmar obviamente todos esos estados de resultados. Después, aquí tenemos un ejemplo.
tenemos un ejemplo de cómo es representado el estado, perdón, el balance general. Entonces, como les platiqué, obviamente, pues ya les platiqué a grandes rasgos, ahorita ya lo vemos con un ejemplo. Como les decía, la Comercial Mercantil S.A., balance general al 31 de diciembre del 2003. Y viene, obviamente, por eso les decía que era 3 columnas. Obviamente, una hoja, denominamos hojas verdes, trae 4 columnas. Nada más vamos a utilizar las 3 últimas columnas. La primera la dejamos, obviamente, en blanco y empezamos con activo. Obviamente, la primera clasificación del activo es el activo circulante. Esta empresa nos dice, tiene caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Dice caja, aquí tiene 1,000,000 de pesos en caja. Bancos, 500,000, mercancías, 1,500,000, clientes, 700,000, deudores diversos, 300,000. A un costado sacamos la sumatoria, en este caso, del activo circulante. Entonces, sumamos toda la cantidad, obviamente el dinero de esas cuentas, y lo ponemos a un costado en esa columna, en la tercera columna, ahí va el resultado. Después viene el activo fijo, la clasificación. Tenemos edificios, mobiliario y equipo de reparto. Obviamente alguna cuestión de diferidos. Aquí tenemos edificios, tenemos 2 millones en edificios, ¿qué es lo que vale de edificios? Mobiliario y equipo 1,200,000, equipo de reparto 800,000 pesos. Y sacamos la sumatoria nuevamente de esas 3 cuentas. Nada más tenemos 3 cuentas en activo fijo. Después viene el activo diferido. Nada más tenemos una cuenta que entra dentro de esa clasificación, que es los gastos de instalación. Lo podemos poner en una segunda columna, o como nada más hay una sola cuenta, pues lo pasamos directamente a una tercera columna. Nos dice que gastos de instalación son 200,000. Al finalizar, obviamente sumamos lo que tengamos en una tercera columna y lo ponemos en la cuarta columna. Vamos a sumar el total de activo circulante, el total de activo fijo y el total de activo diferido. Entonces, aquí en esta sumatoria, pues nos dan 8,700,000. Es lo que tenemos, si la empresa fuera nosotros, es lo que tenemos hasta ahorita como activos dentro de la empresa, 8,700,000. Después procedemos en esta cuestión a la clasificación del pasivo. Ponemos pasivo, pasivo flotante o circulante, es lo mismo. Tenemos 3 cuentas, proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. Igual en segunda columna las cantidades y en tercera columna la sumatoria de esas mismas cantidades. Después tenemos un pasivo consolidado o fijo, también se le puede denominar, que son acreedores hipotecarios, que tenemos 1,000,000 de pesos. Igual lo podemos pasar directamente a la tercera columna porque nada más tenemos una sola cantidad. Después seguimos con la clasificación del pasivo diferido, que son rentas cobradas por anticipado, que son 100,000 pesos. Igual nada más es una sola cuenta, la podemos pasar directamente. Allá va a depender de ustedes, lo podemos pasar en la segunda columna o directamente a la tercera, no afecta absolutamente nada. Igual sumamos la tercera columna, las cantidades del pasivo, los 2 millones, 1,000,000 y los 100,000, nos va a dar una cantidad de 3,100,000. Después agregamos la cuenta de capital contable y les decía, la fórmula para sacar el capital de contable es activo menos pasivo. Entonces a los 8,700,000 que tenemos de activo le vamos a restar los 3,100,000 pesos y nos va a dar una cantidad de capital contable de 5,600,000 pesos. Entonces, es de una manera muy generalizada, eso es lo que podemos ver en un balance general en forma de reporte. Lleva la firma del gerente y lleva la firma también del contador. Así es como quedaría un balance general en forma de reporte. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicas? ¿Algo que quieran aportar al tema? No, profe, ninguna duda.
Entonces está claro. De hecho, el ejemplo pueden ver la información que tienen en Classroom también. La diferencia, ustedes pueden checar, obviamente, cómo está el balance en general en forma de reporte y cómo está el balance general en forma de cuenta. Obviamente, ponemos al costado izquierdo toda la cuestión de activo, al costado derecho toda la cuestión de pasivo, y qué es lo que normalmente, obviamente que estamos sacando. Igualmente hacemos las mismas clasificaciones, sacamos absolutamente todo como lo estemos sacando normalmente, pero aquí también obviamente sacamos la cuestión del capital contable, lo vamos a anexar, y el capital contable, para ver nosotros que estemos haciendo correctamente esta cuestión, vamos a sumar el pasivo más el capital contable y nos debe de dar el activo. Es una forma de saber que nosotros estamos haciendo bien nuestro estado de resultados. Todo lo demás va exactamente igual, simplemente si lo queremos denominar así, es como en dos grandes columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, y esa es la denominación en forma de cuenta. En forma de reporte hacíamos activo menos pasivo y sacábamos capital contable. Aquí sacamos pasivo, en este caso pasivo más capital contable, y nos tiene que dar el activo. Entonces ustedes ven, el pasivo tenemos 3.100.000 más el capital contable que son 5.600.000, nos da el activo que son los 8.700.000 pesos. Esa es la gran diferencia en la fórmula y en el acomodo, obviamente, de los dos documentos. Ok, entonces no hay ninguna duda, ningún comentario al respecto, chicas. De mi parte no. De hecho, ya tengo algo de experiencia con eso porque llevaba la contabilidad de un trabajo que tuve. Ok, correcto, Jocelyn. Entonces, más o menos sí le entiendo de lo que habla. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, Judith? No, ninguna. Ok, gracias, Judith. Luz, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe, sí está bien. Ok. Bueno, entonces no hay más dudas ni más comentarios, chicas. Por ahí les voy a estar poniendo algunos ejercicios para que estén pendientes de su Classroom y nos veríamos la próxima semana igual, el día miércoles a la misma hora. Por mi parte, en estas sesiones es todo. Nuevamente les voy a estar compartiendo, les decía, más información por el Classroom y les voy a estar compartiendo también la grabación de estas dos sesiones de las materias. Muchas gracias por su atención, chicas. Que tengan buena tarde. Igual, gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, muchas gracias.